decido grabar, mi laptop empieza con sus actualizaciones. Ay Dios, mi cabello. Hola, yo soy Gina y hoy vamos a hacer el tag del nutriólogo. Y antes de que me empiecen a decir, es que Gina, tú no eres nutrióloga aún. Ya lo sé, ¿ok? Se me ocurrió hacer este tag porque la mayor parte de mi día, la verdad, me la paso en YouTube. Entonces, estaba viendo la parte de medicina, o sea, no el lado de YouTube que son todos médicos. Y vi que había el Tag de estudiante de medicina, tag de médico, tag de doctor, Y se me ocurrió buscar, bueno, ¿y cuál es el que hay de nutrición? Ninguno. No había ninguno, o al menos de los que busqué no encontré. Entonces dije, oye, pues, ¿por qué no hacemos uno? Y entonces se me ocurrió hacer esta versión meca de tag del nutriólogo, o en mi caso, tag del estudiante de nutrición. Antes de que empecemos con el video, no se te olvide suscribirte, activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un video. Y pues vamos con el video. La primera pregunta es, ¿dónde estudiaste la carrera o estás estudiando la carrera de nutrición? Bueno, yo estoy estudiando mi carrera, estoy en mi último año, mi último semestre que me lo arruinó la pandemia. ¡Coronavirus! La UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, acá en mi estado, es la universidad pública. La siguiente pregunta es, ¿por qué decidiste estudiar la carrera de nutrición? Wow, pues bueno, realmente yo nunca tuve ese momento de iluminación que yo creo que muchas personas tienen, que dicen, oh, esta carrera quiero estudiar. Realmente fueron como que mis opciones, tenía la primera opción era nutrición, luego medicina y luego psicología. Lo único que yo sabía es que quería estudiar algo que estuviera relacionado con las personas. Antes de estudiar la carrera realmente yo no sabía muy bien de qué trataba, sin embargo estuve investigando un poco como el campo de trabajo y lo que puedes hacer y me llamó la atención bastante. Entonces decidí estudiar la carrera. Sin embargo, ya estando un poquito más adentro, creo que lo que más me gustó y por lo que decidí como quedarme realmente y dije, no, sí, esta quiero, fue el lograr prevenir enfermedades. O sea, lograr ser ese primer paso antes de tener que llegar con el doctor. Porque, por ejemplo, a mí, especialmente, yo soy de odio tomar pastillas, odio que me inyecten enfermedades, o sea, no me gusta, nunca me gustó ir al doctor, nunca me gustó nada de eso. Entonces yo dije, oye, si puedo prevenir todo eso solo con lo que como, pues va, jalo. Entonces por eso decidí realmente estudiar y como quedarme más que nada. ¿Cuál fue la materia que más se te complicó en la carrera? ¡Wow! Definitivamente tiene que ser bioquímica. Bioquímica o metabolismo humano. Creo que fueron las materias más pesadas, al menos para mí. Sí lo sufrí bastante, sin embargo ya lo pasé. Y realmente creo que después de haberlo pasado y viéndolo ahorita, yo siempre pensé que no aprendí, pero cuando estábamos viendo la materia de fisiopatología, el doctor que nos estaba dando clase nos empezó a hacer preguntas de bioquímica, pero nos las preguntaba más asentado a casos reales, como que fulanito, este paciente tiene tal cosa, ¿qué pasa con su metabolismo? Y así pasito a pasito, y realmente le podíamos decir, podíamos hablar de ello, y luego te das cuenta de, wow, ok, sí aprendí. Y ves cómo se va relacionando todo. Pero aún así, para mí creo que la más complicada sí definitivamente fue bioquímica o metabolismo humano, cualquiera de esas dos. La peor experiencia que has tenido con un paciente, ok. La única vez que yo creo que sí me sentí muy incómoda, más que nada porque pues estaba en el hospital, estaba yo haciendo pase de visita y de hecho yo estaba en el pasillo de mujeres, no me tocó en el de hombres. Y la verdad sí me daba un poquito miedo que me toquen el de hombres porque pues normalmente somos más las estudiantes que somos mujeres. Me tocó en el pasillo de mujeres, yo estaba haciendo mi pase de visita, estaba así como que leyendo unas hojas de enfermería o algo así. Y recuerdo que pasé en una cama donde estaba una pacientita que estaba entubada, no estaba despierta, no estaba consciente y estaba su esposo o su pareja al lado de ella. Entonces yo estaba haciendo estaba apuntando unas cositas de la hoja de enfermería y el esposo de la paciente me empezó a preguntar como, no, pues, ¿cómo te llamas? Y no sé qué. Y yo como que, ay, qué bonita doctora, no sé qué, doctora. yo era así de... Entonces sí me tocó que me dijo así como que, no, y doctora, porque te dicen doctora, o sea, a ellos les vale que seas nutrióloga. Es como que, no, doctora, 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 doctora. Y yo así de... No soy doctora. Pero bueno, entonces era así de... No, doctora, ¿me puede dar su número o algo así? Y yo así de... No. Entonces solamente creo que eso ha sido... O sea, pero realmente no era con el paciente. He tenido suerte de que no he tenido un paciente... Mi memoria bloqueó esto. Recuerdo que tuve un paciente... me acabo de acordar, claro que tuve un paciente. No es que haya sido un paciente malo,
solamente me hizo sentir muy mal conmigo misma porque era una pacientita adulta mayor. No me acuerdo bien, creo que mi cerebro lo bloqueó porque no me acordaba, me acabo de acordar, no sé si mi cerebro lo bloqueó. Pero era una pacientita que recuerdo cuando estaba haciendo su historia clínica. No me quería responder las cosas, como que estaba muy de mal humor, como que le obligaron a ir o algo. Entonces le preguntaba de, ¿usted ha tenido alguna enfermedad o algo así? Así de... No, ¿para qué lo quieres saber? Por si no saben, llenar una historia clínica realmente te puede tomar bastante, como una hora, hora y cachito si vas lento. Entonces, esta paciente literal estaba así de... Apúrate, o sea, va a tardar mucho, es que no tengo tiempo. Recuerdo que esa vez sí me sentí muy mal conmigo misma porque pues obviamente yo decía, pues es que yo tengo que ser capaz de que la pacientita me quiera decir esas cosas y nada más no lo lograba y no lo logré. Y fue muchísimo trabajo y recuerdo que volví al salón porque eso fue en la escuela. Y casi me pongo a llorar, o sea, en serio me sentía muy mal porque nunca me había pasado eso. No, yo me acordé, ¿por qué no me acuerdo? Creo que la había bloqueado porque me sentí muy mal. No, nos estábamos... No, me sentí muy mal, amigos, en serio, muy mal. Recuerdo que llegué a llorar a mi casa ese día porque me sentía tan mal de que no pude hacer bien con esa pacientita. Ya luego me tranquilicé y ahorita ya lo cuento y me río, pero sí me sentía muy mal en ese entonces. ¿A qué edad sabías que querías estudiar nutrición? ¡Wow! Tal vez a los... ¿A qué edad entrar a la licenciatura? Entré a los 18, si no me equivoco, entonces a los 18. No, 17. 17 porque cumplo en agosto, entonces fue el momento en el que iba a entrar. ¿Cuál ha sido el caso clínico más triste que has tenido? ¡Wow! Eso sí, te encuentras bastante, al menos en mi caso. He tenido la oportunidad de estar en la comunidad, a salir a comunidad a trabajar. Entonces creo que es ahí donde te das un golpe de realidad con los casos que realmente necesitan ser atendidos. Tengo dos casos que estoy pensando. El primero fue el que más me impactó, yo creo, porque fue en primer semestre. Si no sabían, pues hay un programa de la escuela que se llama Hoy en tu Comunidad. Entonces recuerdo que fue la primera visita de mi primer semestre. O sea, yo llevaba 2 semanas en clase y se me ocurrió ir a la visita. Y como buenas personas que eran los de mi núcleo, que eran los encargados, dijeron visita comunitaria. Domiciliaria, visita domiciliaria. Y dijeron, que vaya Gina. Y yo así de... Tengo 2 semanas, no sé hacer nada. Y me mandaron a mí a la visita domiciliaria, que es cuando vas a la casa de un pacientito porque por alguna razón no puede salir. Entonces tú vas a su casa para darle los servicios de salud. Y era un paciente que tenía ya... Tiene bastante, no me acuerdo, tenía como 34 años. Sin embargo, tenía encefalitis por secuelas de un accidente que había tenido. Entonces el paciente estaba postrado, no podía hablar, no podía comer, estaba ciego, eran como muchas situaciones y aparte de eso era que sus papás, el paciente vivía con sus papás en un cuarto súper chiquitito. O sea, ambos papás, la mamá estaba cieguita, el papá no tenía, o sea, tenía una amputación en la pierna, entonces era como que muy complicado y no trabajaban, entonces fue como que la primera vez que fue así de wow, o sea, ¿qué haces? ¿Qué le puedes dar a una persona de alimento? O sea, ¿qué le puedes recomendar si realmente no tienen para comer? Creo que esa fue la primera vez que realmente me sentí mal por un caso, porque yo me sentí muy impotente. Y la segunda vez, que igual tiene que ver un poquito con eso, igual fue en comunidad, pero yo ya estaba más grande. No tan grande, pero yo estaba creo que en 4º semestre o 5º semestre. Fue una pacientita que fue a donde estábamos haciendo todos los servicios y los de medicina la pasaron conmigo porque necesitaba orientación nutricional o algo así. La situación es que muchas veces los pacientes más que nada quieren alguien que los escuche, poder hablar de sus problemas y que alguien realmente los escuche. Entonces yo me acuerdo que esa vez era una pacientita igual adulta mayor, ya estaba muy grande y apenas se sentó conmigo me empezó a decir, es que acaba de fallecer mi esposo, no tengo hijos, estoy sola, ya no quiero comer, ya no quiero hacer nada. Entonces yo estaba así de, ¿qué hago? O sea, yo trataba de mantenerlo un poquito en lo nutricional. Entonces, ¿qué pasó? La paciente se puso a llorar y recuerdo muy bien que me dijo, o sea, estábamos manteniéndolo como en lo nutricional, y recuerdo muy bien que me dijo, es que tengo hambre, quiero comer, pero no tengo dinero para comer, o sea, no tengo dinero para comprar comida. Y fue así de... O sea, como que te cae el golpe de gente que en serio tiene hambre y está pasando por esos problemas y no tiene dinero para comer.
Yo no sé la situación de la persona, si era cierto, si gasta el dinero en otra cosa, yo no lo sé, pero cuando te lo dicen sí es como, wow, ¿qué hago? Entonces, en ese momento, la verdad, la pacientita estaba llorando, estaba muy mal, y yo así de... Obviamente tú no puedes llorar frente al paciente, jamás. Entonces yo estaba así, mi lágrima así metiéndose a mi ojo, y yo así de... No sé cómo, le hice señas a mi compañera, una compañera que estaba al lado de mí, y le dije, ¿sabes qué? Llama a los de trabajo social. Llegaron los de trabajo social a ayudarme, se llevaron a la pacientita y creo que yo ya me puse a llorar porque dije, me sentí tan impotente, son esos casos en los que te sientes tan impotente, no puedes hacer nada. Creo que esos han sido mis casos más tristes. ¿Cuáles fueron tus materias favoritas de la carrera? La verdad son muchas materias que sí me gustaron, probablemente una con la que sufrí mucho pero igual me gustó mucho fue enfermedad renal. Tomé la optativa para nutrición en pacientes con enfermedad renal. Sufrí mucho, pero es una materia muy bonita. También probablemente fisiopatología, sufrí mucho con fisiopatología, pero es una materia muy muy padre, en serio me encantaba. ¿Qué es lo que más disfrutas de la carrera? Más que nada, como estudiante me gusta mucho ir a la escuela cuando íbamos. No sé si es porque ya me harté de estar encerrada, pero realmente me gustaba mucho ir a la escuela. Creo que lo que más me gusta de la carrera es las diferentes áreas en las que te puedes desenvolver, porque en un semestre tal vez podemos ver clínica, comunitaria, administración, o sea, ves tantas cosas que es como que wow, si no te decides bien qué quieres, puedes hacer varias. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta de la carrera. Y última pregunta, ¿a qué área te dedicas o te quisieras dedicar? Definitivamente nutrición poblacional, nutrición comunitaria. También me gustan mucho, mucho, mucho políticas alimentarias, me encantan. Ay, no lo dije, pero fue de mis materias favoritas igual, la verdad. Políticas alimentarias, me gustaba mucho. Entonces, área definitivamente nutrición poblacional, nutrición comunitaria. También políticas nutricionales me gusta mucho. Y bueno, eso es todo del tag del nutriólogo. Ojalá les haya gustado. Ok. Bueno, para que alguien más haga esto, vamos a nominar a Airam García, que es Nutmitocondria acá en YouTube. Pueden ir a buscar sus videos. Que la conocí porque fue mi maestra en un curso de nutrición en redes sociales que tomé hace como 1 año o 2 años. Y me encantó. Estás viendo esto, Airam. Te quiero mucho. Creo que eso sería todo por el video de hoy. Ojalá les haya gustado, no olviden suscribirse, denle click a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que yo subo un video. También si tienen alguna recomendación de algún tipo de video que les gustaría que yo subiera, que me la dejen aquí en los comentarios. Y creo que ya sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Coman frutas y verduras, tomen 2 litros de agua al día. Adiós.